vicino a me. Ah, vicino a me. Ciao bambina. Ciao bambina. Come stai? Molto bene, tu? Bene, io ti vedo bene. Molto bene, molto bene. Io e Federico parliamo italiano. Sì, ma anche anche Sandra Ibarra parli italiano? Penso di sì, un po'. Vedi, la nueva España. Isabella. Spreche nicht. Yo dame con el alemán un poco así y Bueno, lo es que intento. habla el italiano del Alto Tirol, del Alto Adigio. Claro, hay que respetar la diversidad lingüística de Italia. No os entiendo nada cuando lees italiano, de reconocerlo, pero me encanta. Me da lo mismo, suena, es tan E la sonoro. prima cosa, que da lo buongiorno, mismo. Buongiorno. Per la mattina. Buongiorno. Per favore. Benvenuta. Pero bueno, hablas Grazie. italiano. Esto es algo que no sabíamos de Lo ti. parlo un po'. E mi piace Vasco Rossi. Sai chi sì. è Vasco Rossi? No, Bueno, Vasco Rossi es un ídolo en Italia. ídolo. Es Mamma. un ídolo del rock. Del Joaquín Sabina italiano, yo Sí, creo. del pop rock, ¿no? Sí. Sì. yo es que me paré en Pepino Di Capri y en Gino Paoli. Y- A mí Gino Paoli, desde que le pegaron el tiro a Gino Paoli, no es me he que esa es una recuperado. historia increíble. Maravillosa. Cuando Cuéntasela, Ornella cuéntasela. Banoni estaba casado con Gino Paoli y Gino Paoli, visco y todo como era, pues ligaba muchísimo. Primero porque era italiano y ese es el vicio natural. Lo que nunca he entendido es por qué piensan que si les gusta poner los cuernos a la señora, no se lo van a poner con otra señora. Claro, piensas que a ti no. Pero bueno, tienen esa cosa. Y entonces Ornella Banoni, un día harta, en su belleza Ornella Banonina, pues agarró un revólver, le pegó un tiro en el corazón y se le quedó en la telilla del corazón, el del ventrículo izquierdo, que no lo podían operar. Porque Pero le una quitaban la esquirla, bala. ¿no? Una- Sí, pero sí. un trozo, ¿eh? Con lo cual, él no puede pasar ya por los arcos estos de metal de Porque los pica. aeropuertos, tiene que decir, es que llevo una bala que me disparó mi mujer. Magino, le dicen, Magino. Y ella, pues, decidió divorciarse, porque después de fracasar el matrimonio y fracasar el homicidio, pues entonces se Era separaron. raro que se quedaran juntos, ¿no? Bueno, pero él luego hizo algunas canciones estupendas y ella se operó muy mal. Muy mal. Muy y se mal. siguió operando muy Sí, mal, eso ¿no? es lo Esto, malo, lo sí. malo. Bueno, Pero, pues yo te y- recomiendo, hablando de canciones estupendas, una que para mí fue fundamental cuando yo estaba enferma la segunda vez, que se llama Vivere. Vivere, aunque sei morto dentro. Vivere così come non l'hai fatto mai. Es una canción, es un himno a la vida. A partir de ahí me empecé a enamorar de Vasco Rossi. Y es verdad que no le conocen fuera de Italia porque es un ídolo, llena San Siro 3 días seguidos y sin embargo fuera de Italia no le conoce nadie Es que porque además antes- tampoco ha querido él, yo creo, No, salir y que de antes su burbuja de antes confort. en España, hasta los años 80, 90, hasta Sandro Jacobe y tal, Jardín todo lo que Prohibido. pasaba en Italia se sabía en España. Y todo lo que pasaba en Francia se sabía en Italia y en España. ¿Y por qué ahora no? eso se acabó con la música de serie y el chundarata y el chundachunda y tal, y se acabó. Y se acabó, es verdad. Pero bueno, sí, pues oye, Vasco Rossi, desde ahora... Apunta, ya verás. No Para más Ya, cosas, a tu ¿verdad, lista. Sandra? Que para Habíamos hablar de venido a hablar de Lucía. otra cosa, ¿no? Sí, De mi libro. encantados de tenerte por fin, porque hubo un problema hace algunas semanas que no pudiste venir porque te quedaste completamente afónica. Afónica, sí, del exceso de bueno, trabajo. Te recomiendo para la próxima vez, Gola. ¿Ah, sí? En la Propolis, moderna Gola, mira, en apicultura, italiano también, en garganta. también. Sí, sí. En la moderna apicultura, esto es regaliz, propóleo y un poquito de miel y menta. Oye, hacer así y ya. Y ya Y está. maravilloso. bueno, Además, ya- natural. Yo soy del club de las cosas naturales, o sea Propóleo. que tomaré nota. Mira, podría haber venido, haberme hecho el spray y luego haber Es que hecho la entrevista. Porque lo tengo usado, si tuviera uno nuevo te lo regalaba. Mira, vamos a comprar Muchas varios y gracias. los regalaremos a los invitados. A los invitados, A los invitados que se con quedan problemas. afónicos. Por ejemplo, los políticos. sí. Queríamos que nos hablaras un poco pues, de la fundación, ¿no? De la que eres presidenta y que has puesto en marcha por primera vez en España una unidad de superviviente del cáncer y luego también un proyecto muy bonito que tiene que ver con los libros. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues estoy feliz. Feliz en un momento de mi vida que no me imaginaba que iba a conseguir una cosa como esta, porque yo hace 24 años fui la única superviviente de mi planta.
hace 24 años era la prehistoria del cáncer. Yo siempre cuento que casi ni te daban la mano, pues era contagioso el cáncer en aquella época. Y bueno, pues tuve el privilegio de curarme con un hermano donante compatible al 99%. A raíz de eso, pues empecé a colaborar con las pocas organizaciones que existían en aquel momento. Y cuando tengo la recaída en el 11S 2002, que esa sí que fue dura, el segundo cáncer, porque es difícil curarse de uno, pues de dos mucho más complicado, ¿no? Y mi hermano me vuelve a salvar la vida otra vez, por segunda vez, y ahí es cuando dices, parece que la vida me está marcando otro camino, ¿no? Y es cuando decido profesionalizar los esfuerzos y no solamente asistir a eventos de otras organizaciones, sino profesionalizar lo que yo quería hacer, ¿no? Que es trabajar con la investigación, con la prevención, con las herramientas que teníamos. Acabamos creando 12 programas en todos los ámbitos y en todas las necesidades de los pacientes de cáncer, incluido cambiar el lenguaje, que todavía cuesta mucho. Todavía seguimos escuchando lo de falleció de una larga y terrible enfermedad. Sí. Sí. O cuando muere. Penosa enfermedad. Sí, penosa, triste. ¿Qué pasa? Que hay alguna enfermedad que es... Bueno, esa es terrible, ¿no? Decir que Concha García Campo ya perdió la batalla contra el cáncer, cuando es un ejemplo de cómo transitar por la vida y por la enfermedad, ¿no? A mí me parece terrible. Llevar el cáncer al territorio del ganador o el perdedor, es al territorio de te curas o no te curas. Claro. Pero aquí nadie gana y pierde, ¿no? Entonces todavía quedaba mucho por hacer y ese trabajo también del lenguaje creo que ya hemos dado bastantes pasos adelante. Y entonces pues las cosas cambian, evolucionan, vamos encontrando esperanza, y yo había una frase que me repetía que era como un mantra, ¿no? Que siempre decía, hay que aumentar el club de los supervivientes, ¿no? Era como mi obsesión. Y entonces resulta que somos en España casi 2 millones de supervivientes. 2 millones. Casi 2 millones de supervivientes de cáncer. Lo que pasa es que no es noticia los que nos curamos, ¿no? Bueno, pero es muy buena noticia para todos los que tienen cáncer. Hay que decir que con la esperanza de vida en España, que ya es de 90, ahora en Madrid, 90 años la mujer, 83 el hombre. Es impresionante. Todo el mundo va a tener cáncer al menos una vez en la vida, con total seguridad, pero el 80 o el 90%, y cuanto más avance la expectativa de vida, que solo va a ir a más, pues más posibilidades o más seguridades hay de tener en cáncer. 2 o 3 que se desarrollan casi automáticamente, el de mama en la mujer, el de próstata en el hombre, el de colon en ambos. Son las tres causas habituales. Bueno, y sigue habiendo una especie de resistencia cultural, de estúpido pudor, que era el que hacía que la gente muriera de cáncer de mama por no ir al médico. Exacto. O sea, que es que se han vivido... Y de próstata es mucho peor ahora, lo de la próstata con los hombres, que lo del cáncer de mama. Los hombres no vais al urólogo, porque el cáncer de mama es verdad que se ha conseguido, hay un porcentaje de curación diagnosticado en estadios iniciales que es del 90%, y se ha conseguido gracias al diagnóstico precoz, a las campañas que han llegado realmente a las mujeres, al mundo rosa ese que se ha creado, que eso, yo digo que es marketing, pero es verdad que ha ayudado a que las mujeres todos los años se hagan su revisión, incluso se autodiagnostiquen. Esa es la autoexploración mamaria, muchas mujeres se diagnostican ellas, dándome crema ahí en la ducha y tal, y entonces se ha conseguido un porcentaje de curación muy alto. Pero hay algo que es el después, Sandra. Los supervivientes al cáncer tienen una serie de secuelas de las que yo creo que se habla no lo suficiente. Son tanto psicológicas como en muchos casos físicas. De hecho, se está viendo que años después de someterse a tratamientos, pues ocurren otras enfermedades relacionadas con ello. Claro, entonces lo que hicimos es, a raíz de todo esto, crear una escuela de supervivientes de cáncer. Y la escuela era, por un lado, convertir en noticia a la gente que se cura, que siempre es noticia. Registrar la vida, por lo mismo, porque se registra la muerte, pero no se registra la vida. Entonces queremos registrar a todos los supervivientes. Y además, registrar todas las necesidades posteriores. Porque hasta ahora los médicos nos decían, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Como que no es nada un linfodema, osteoporosis, menopausia precoz, corazón, pulmón, riñones. Es decir, la lista de enfermedades y consecuencias posteriores es infinita. Y fíjate, hay un 62% de los adultos que de niños han tenido cáncer desarrollan patologías crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario. En una puerta te recomiendan una cosa, en la de al lado la contraria. No hay médicos expertos en supervivientes. Entonces, hay también como una sensación de abandono por parte del superviviente. Has estado 5 años bajo el amparo de un equipo que te han estado cuidando, tratando, llevando por un camino, y de repente te dan el alta.
Y entonces lejos de ser una buena noticia, se convierte en algo estresante para muchos pacientes. Y no me va a dar el médico, y no me va a tratar, ¿y qué como? ¿Y qué hago? ¿Y qué? No existe un protocolo de actuación. Ese momento terrible del ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Claro. En el ámbito laboral, muchas personas que pierden su trabajo a raíz del cáncer, empresas que no contratan a pacientes con antecedentes de cáncer, no puedes adoptar un hijo, no puedes tener un seguro de salud, es que está todo por hacer en este ámbito. Entonces lo que queríamos es visibilizar a un nuevo ciudadano que está en la sociedad, a un nuevo paciente que emerge en el sistema sanitario para el que no hay una atención en todos estos ámbitos. Nos pusimos a trabajar y a generar alianzas y al final, bueno, pues conseguimos esta primera unidad del bienestar del paciente superviviente de cáncer en el Hospital de Fuenlabrada. Nos recibió un equipo. Yo siempre digo, primero vi a la calidad humana y luego vi al profesional. Nos dieron las gracias, nos dijeron gracias porque lo detectamos todos los días en las consultas, pero el día a día te come, hay tanto trabajo. Entonces necesitábamos, para nosotros a lo mejor que viniera alguien que llegara, ¿no?, y que dijera tal. Y ya hay más de 100 profesionales en el equipo, es decir, todo el hospital se está volcando para que en el momento que haya una necesidad de un superviviente se le deriva al especialista oportuno y luego esa información vuelve a su historia. ¿Eso qué significa? Que vamos a aprender de nosotros, de los primeros supervivientes, para convertirlo en prevención para los que están viviendo ahora el cáncer. Porque es fundamental aprender y generar conocimiento y datos de valor. Yo creo que eso es muy interesante. También que los médicos lo asuman. Que haya formación de médicos expertos y supervivientes, sobre todo en atención primaria. Porque lo que contabas es verdad, la cantidad de complicaciones, incluso, y sobre todo cuando se ha salvado un cáncer realmente grave. Claro. Bueno, es evidente que va a tener esas secuelas de por vida, pero lo peor es que psicológicamente te sientas solo, no tengas contacto. A mí es que me parece, primero, es un número que desconocía, 2 millones de personas que han sobrevivido al cáncer. Es decir, España tiene un sistema público y privado, y además todo el mundo está en lo público y en lo privado. Está la medicina y están los pacientes, pero que hay un momento en el que o cambias también el protocolo de actuación de los propios médicos, de todo el sistema sanitario, esa es la clave. O te sientes fatal, claro. Es que el sistema sanitario no está preparado para acoger la cantidad de enfermos crónicos que va a haber. Esto ya está marcado por la OMS. Entonces se trata de eso, de lo que estás diciendo, de generar nuevas estrategias para que se generen estos circuitos rápidos de atención, ¿no? Claro. Y hay mucho enfermo crónico y es verdad que la sanidad tiene que ser pública y privada porque todo lo público es imposible, ¿no? Entonces nos hacen falta los momentos ¿qué podemos hacer? Es decir, si somos personas que acabamos de sobrevivir a un cáncer, vamos al hospital de Fuenlabrada y solo allí vamos a recibir este tipo de atención, ¿o se va a extender a otros hospitales en toda España? Primero, los supervivientes que nos estén escuchando, que nos inscriban a la Escuela de Supervivientes de la Fundación, que les necesitamos y que estén inscritos en este... Tienen que entrar en fundacionsandraibarra.org. Exactamente. fundacionsandraibarra.org y ahí ya te vas enterando de todo. Entonces, primero que se inscriban y luego hemos abierto esta primera unidad. Esto es un modelo que viene de Canadá, que ya está trabajado allí. Lo que estamos haciendo es adaptarlo a la realidad de España y a la realidad de este hospital en concreto. Y hay reuniones ya con más hospitales, es decir, tanto públicos como privados, que se va a ir abriendo. Pero lo importante es sentar un modelo con unas buenas bases y que sea lo más profesional posible para que luego se pueda replicar en las diferentes, ya sabes que aquí hay diferentes comunidades, autonomía, no sé cuántos, tal, y todo que hay que adaptar, exactamente. Sí, pero decían todos, es muy difícil, tal, digo, bueno, ya, pero tendremos que dar algún paso. A mí cuando me dicen que algo es muy difícil o siempre se ha hecho así y tal, pues no, pues ¿no? Vamos a cambiarlo, vamos a dar el paso y lo primero era abrir esta unidad y crear esta escuela que además anunciamos una aplicación, presentamos el borrador también el otro día en el aniversario y en breve tendremos aplicación para generar tu pasaporte de superviviente. Bueno, pues con ese pasaporte de superviviente te vas a identificar y vas a ir a hospitales públicos, privados, a clínicas de reconstrucción mamaria, de nutrición, para que con ese pasaporte te beneficies de los acuerdos con los que haya llegado la Fundación. Tú imagínate, una clínica... Tienes que traérnoslo en cuanto lo tengáis. Claro, volver sí, yo estaré feliz. Es que, pues, claro. Estaré feliz. Y antes de acabar, hablar del libro solidario, ¿no? Porque esta es otra de vuestras acciones. Esa es una iniciativa muy bonita también que hicimos con el Hospital de La Paz y con el Ramón y Cajal, que en vez de vender pues productos nada saludables en las máquinas de vending, pues nosotros vendíamos libros. Con esa iniciativa queríamos que todas las personas
personas que fueran a ver a un paciente al hospital o que estuvieran en el hospital pudieran comprar el libro, pero también invitar a las empresas a hacer responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿qué hacían? Comprar la máquina, que tenía un contenido de 100 libros, decía, pues vamos a comprar 1, 2, 3 máquinas y con esos fondos destinarlos en el Ramón y Cajal a la unidad de mama de patología mamaria, dirigido por la doctora Maril Collado, que se investigaba en cáncer de mama, y en La Paz, con Javier de Castro, a Lady Paz, en cáncer de pulmón. Entonces, qué bonita forma, ¿no?, de generar cultura, de generar fondos, de hacer responsabilidad corporativa, de invitar a la sociedad a participar en una causa que es de todos. No es de la Fundación Sandra Ibarra, la investigación nos beneficia a todos, es de todo. Y muchos pocos unidos cambian el mundo. Yo siempre digo que, bueno, pues estas pequeñas iniciativas, pues fíjate, si los trabajadores de una empresa donde hay 15.000 trabajadores donaran todos los meses 1 euro de su nómina, tendríamos todos los meses 15.000 euros para la investigación. Bueno, el euro que se te pierde por el coche, ¿qué tal? O en el monedero. Si nos lo dieran a las ONGs, muchas personas todos los meses, cambiaremos muchas de las cosas y las realidades. Hay que entrar en fundacionsandreibarra.org y hacerte socio. Y en cuanto tengas, por favor, necesitamos socios. Para hacerte socio, nos da igual, 5 euros, 10, lo que sea. Necesitamos fondos que nos ayuden a dar continuidad a los proyectos. Tenemos todos fondos privados. Bueno, aquí a pelo, más de 1,5 millones de euros hemos entregado a la investigación de fondos privados. Pues claro. Bueno, pues tienes que venir en cuanto esté ese carnet de supervivientes, que además conoces gente, digas, es mejor que Tinder. Además, entre supervivientes, imagínate la química que eso genera. Bueno, un pasaporte de superviviente no es tontería. Sí, claro, tenemos un festival de vida en agosto. Vamos a celebrar un festival de vida, un encuentro de supervivientes. Nos juntamos a celebrar la vida. La tenemos que celebrar todos los días. Bueno, que se nos olvida. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Gracias a vosotros. Antes de seguir, recordar el teléfono de la colección de himnos y marchas militares, Federico, ya sabes. Sí, 902 29 10 29. O musicadesiempre.com, 60 temas, 2 volúmenes con 3 CDs y con las canciones favoritas. Ahora que se acerca además el Día de la Madre, qué mejor forma de ponerles las marchas, que nos pongan las madres a nosotros las marchas militares para que desfilemos y las obedezcamos. 902 29 10 29 o musicadesiempre.com, con regalo además, bandera, transistor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.